Yo también tengo un Omnitrix. Bueno, un Cosetrix. Capítulo 3. Midori ya no pudo evitar investigar acerca de la identidad de Watson. Desde aquel día en el que se había encontrado con su persona en aquel autobús, donde había descubierto que Alan era un Kirkles. Rápidamente se había dirigido hacia la computadora de su mesa, y se adentró al navegador con una velocidad tan rápida que la velocidad de su internet fue demasiado lento para sus ansiedades. Sorprendentemente fue increíblemente fácil encontrar información acerca del chico que le había salvado de haber quedado plano en el pavimento. Suspirando, la curiosidad de Izuku fue más clara cuando, realizando algunos clics en el primer enlace que había, observó la información. Alan J. Watson, hijo del empresario Damian J. Watson. Aparentemente había fundado una empresa de artefactos de apoyo para discapacitados por peculiaridades. Su madre, Lois de Watson, era una brillante investigadora de genética, reconocida por la poderosa tesis sobre la impotencia peculiar y el cómo podría ser posible que hijos de padres peculiares no pudieran lograr desarrollar peculiaridades. Le pareció brillante, el ver que alguien como Alan era un hijo de genios, incluso si no tenía peculiaridades. Al menos no sin el reloj. Izuku también observó que Alan era dueño de un invento que vendía una nueva sucursal que había sacado la empresa de su padre. Se trataba de alguna especie de aparato de comunicación neuronal. Era capaz de simular la telepatía mediante la transmisión de ondas cerebrales potenciadas, una tecnología impresionante que muchos quisieron para aplicarlos en muchos puestos dentro de la sociedad. Le había sorprendido que alguien como Alan lograra el primer puesto, pero más le sorprendía que éste hubiera hablado por él para que al menos, le dieran algunos puntos de rescate. En comparación con él apenas había aprobado. Izuku admiraba a Alan, quien había usado su ingenio para estar al día con la prueba, cumplir su sueño. Esperaba ser amigo de él. Alan observó al director Nezu hablar desde una grabación de un proyector que le entregaba sus noticias acerca de cómo le había ido en el examen. Había superado el récord debido a que no esperaron que tuviera el potencial destructivo que había demostrado el día de la prueba. También pidieron un documento detallado de su creación, el Cosetrix, que aseguraron mantener en completo anonimato para evitar que terceros no se interpongan en su uso y su derecho patente de su creación. Alan suspiró, observando el Omnitrix que tenía en su mano. Definitivamente las cosas se pondrían más difíciles con el pasar del tiempo. Sin embargo, ¿valdrá la pena? Sé que lo valdrá. Alan asintió consigo mismo, observando los documentos mostrados en sus pantallas holográficas de su laboratorio personal. Poseía una base de datos de ADN de más de 1000 personas, con múltiples peculiaridades, todas de tipo transformación y emisión. Apartó las peculiaridades de tipo mutante por la inestabilidad genética que eran, errores incorregibles en sus códigos genéticos. El 60% de la población sufría de pequeñas mutaciones a causa de las peculiaridades. Eran errores que podrían ser pasados por alto en este mundo para la era en la que vivían, en el que el 80% de las personas poseían peculiaridades. Podían tener un dedo más largo, o un cuerno, o un hueso sobresaliente, incluso pestañas más largas. Pero había otras peculiaridades más drásticas, aquellas que volvían a la persona completamente irreconocibles, o amorfa de naturaleza inhumana, como su amigo Yoichi. Miró su reloj, el primer prototipo exitoso en un 100% de eficiencia. Se acostó en su cama y se mantuvo tranquilo, esperando conciliar el sueño para poder aguardar el día de mañana. No obstante, con el pasar de los minutos, el insomnio lo mantuvo despierto. Joder, no puedo creer que tendré que desvelarme esta noche también. Pensó malhumorado, mientras observaba el reloj de su teléfono celular. Pasaron los segundos como si se trataran de horas, momentos interminables que pusieron a Alan de los pelos, obligándolo a levantarse de su cama para salir de la incomodidad en la que se encontraba. Su cuerpo le rogaba que hicieran algo. Alan tenía un montón de ideas en que centrarse para pasar la noche hasta que le diera sueño. Pudo tomar ese tiempo para investigar sobre nuevas celdas de asimilación de peculiaridad para mejorar el tiempo y la cantidad de peculiaridades a las que podría acceder. También estaba pensando el cómo encontrar otras fuentes de poder alternos que permitieran mejorar el tiempo a la hora de activar una peculiaridad del Cosetrix. Pero solo pudo decidirse en salir de la casa, buscar una tienda de condominios y comprar comida rápida para comer, ya que tenía hambre y necesitaba algo que le llenara el estómago. Bueno, en realidad solo estaba utilizando su hambre repentina para poder salir de su casa. Fiel a sus decisiones, salió de casa y caminó hacia el condominio más cercano de su departamento.
Realizar las compras no le había costado tanto tiempo, y más rápido de lo esperado, lo que le hizo fruncir el ceño. Por otro lado, la chica del mostrador había ignorado sus insinuaciones llamándolo coliflor, lo que sea que eso significara. Alan suspiró, mientras negaba con la cabeza. Miró su teléfono y observó la hora nuevamente. Aún es demasiado temprano. Bueno, el camino más largo será. Dijo para sí mismo mientras observaba la luna llena. Alan no se sintió intimidado por las altas horas de la noche. Caminó por el sendero más largo para llegar a su residencia, de vez en cuando alternando entre callejones y autopistas. Lo que prácticamente era alargar más la trayectoria, mientras disfrutaba el camino. Era un ex soldado especial experto en biotecnología, con el invento biotecnológico más importante del mundo, si no uno de los inventos más increíbles y poderosos del mundo. Después de todo, las aplicaciones del Cosetrix eran casi infinitas. Cabe mencionar que la imprudencia de Alan era de igual de infinita. Tras indagar por un sendero hacia la derecha de un callejón lleno de suciedad y algunos mutantes indigentes con características de insectos y escarabajos, levantó las cejas cuando de repente se había encontrado con lo que parecía ser una transacción o reunión delictiva entre lo que al parecer era un men de pelo descuidado y descolorado. La noche le impedía reconocer la gama de colores que tendría el cabello del sujeto. Pero lo que sí podía ser reconocido por Alan fue la delgadez del joven, ropa andrajosa y por encima de toda su anormalidad, innumerables manos que se sostenían en su cuerpo y rostro. Tales manos resaltaban como un pulgar adolorido. ¿Qué demonios? Alan no pudo evitar pensar mientras se mantenía quieto. El joven con aspecto de vagabundo detuvo su discurso cuando notó que todos habían observado a Alan. Al darse vuelta y observarle también, su desprecio se notó en los ojos y su disgusto carraspeó en su voz. ¿Qué demonios? ¿Quién demonios eres tú? El joven dijo, mientras se daba la vuelta para encarar a Alan, el joven que había interrumpido su reclutamiento. Este chico es un asesino. Alan pudo reconocerlo de inmediato, pero no entró en pánico. ¿Era un soldado, un exdifunto? Sí, pero muy experimentado. Teniendo su Cosetrix a su alcance, empezó a mediar con el problema. Yo. No soy nadie importante, no te preocupes. Alan sonríe con una pequeña sonrisa, retrocede unos pasos con el propósito de largarse a una zona segura. No iría a casa para evitar un futuro atentado y denunciaría a la policía esta actividad. Espera, no te muevas. Alan observó de reojo a un mutante de 4 brazos rojizo y con 4 ojos. Le mostró sus dientes como perro rabioso y le recriminó al joven vagabundo. Maldito mentiroso, trajiste gente para respaldarte. ¿Acaso quieres apoderarte de mi distrito? El mutante le gritó. Alan observó que había una buena cantidad de personas. Aparentemente, todos eran mutantes. Uno de ellos, uno larguirucho con un solo ojo reluciente de verde, le evaluó con curiosidad. Yo no traje a nadie, cuida tus palabras. El joven amenazó al tipo de 4 brazos. ¿Qué dijiste, maldito idiota? Ofendido, el mutante de los 4 brazos se adelantó unos pasos. Espera. El mutante de un solo ojo levantó la mano. Estrechó el ojo todo lo que pudo, mientras su cuello se inclinaba hacia la dirección de Alan. Detecto que este mocoso es solo un mucosei. El mutante sonrió con sus últimas palabras. La mención de su impotencia peculiar fue como una pólvora que llamó la atención de Alan, encendiendo sus alarmas. Entre el pequeño grupo de mutantes, una especie de baba humanoide se adelantó hacia adelante. Su sonrisa fue tan grande como toda su cara, con sus dientes tan afilados como colmillos de metal. Alan lo sabía, por el lenguaje corporal y los avances por parte de los mutantes hacia él, consideraban que era su presa. Lo que lo puso en guardia. Sostuvo las compras con una sola mano, mientras sus ojos se agudizaban. El tipo de las manos llegó a una especie de conclusión cuando también sonrió detrás de la máscara, sus labios sobresaliendo desde detrás de la mano sujetado a su rostro de manera perturbadora. Te encuentras muy lejos de casa, chico. Dijo el chico de las numerosas manos, acercándose con los demás mutantes con el fin de solo tocarlo. Incluso había levantado su mano derecha que reflejaba los callos de sus manos a pesar de la oscuridad del callejón completamente sucio y desprovisto de cualquier tipo de seguridad. Solo te advierto de no dar un paso más, quienquiera que sean. Alan les advirtió. La mano que tenía sus compras era la izquierda, en el cual se encontraba el Cosetrix sujetado con fuerza, albergando casi todo su antebrazo como el prototipo que era. Ja 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 ja. Demasiado valiente para ser un Mukosei. Uno de los mutantes dijo, mientras desprendía alas de murciélago casi del tamaño de su cuerpo. No vuelvo a advertirles una segunda vez.
Alan fue claro en sus últimas palabras. Retírense o sufrirán las consecuencias. Soy un aspirante a héroes y no les irá bien si se meten con UA tras atacar a uno de sus estudiantes. Tras la mención de la escuela, los presentes se sorprendieron y a la vez, se sintieron más entusiasmados. En especial aquel joven desastroso con la mano en el rostro. ¿Con qué de la escuela de UAE? Chicos, atrápenlo. Creo que nuestro pequeño aspirante a héroes podría darnos algo de información de la escuela. Las palabras de aquel joven fueron como una pólvora que se había encendido. Los mutantes se abalanzaron, esperando ser los primeros en atrapar al desafortunado chico sin peculiaridades que había terminado atrapado con ellos. Pero Alan ya estaba preparado, junto con su Cosetrix a un pulso de ser activado. No había escatimado en tomar la mejor peculiaridad en su arsenal, pues no quería terminar exponiéndose a peligros innecesarios por no haber tomado la mejor decisión a la hora de tomar una peculiaridad en el reloj. Solo tenía 10 minutos para salir de aquí, así que decidió aprovecharlo al máximo. Después no digan que no se los advertí. Pensó, mientras la peculiaridad vuelo había sido asimilado en el cuerpo de Alan. Alan no lo pensó dos veces cuando esquivando a Baba de dientes de metal trató de encerrarlo en sus fauces. Sus músculos se tensaron y con su palma abierta, lanzó una bofetada que hizo explotar el cuerpo del tipo baboso. La sorpresa sobresaltó al mutante de 4 brazos, haciéndole detenerse de golpe. Pero la velocidad de Alan fue extremadamente alta, y cuando su puño conectó en el estómago del mutante, la resistente piel del mutante cedió y se oscureció en un hematoma, su cuerpo había salido volando y había arrastrado a los mutantes restantes. El joven por otro lado se había hecho a un lado, su mirada se fijó amenazadoramente hacia Alan y se abalanzó con sus manos abiertas. Pero Alan no se atrevió a siquiera dejar que le tocaran, pues existían un montón de habilidades que se activaban mediante el tacto. Pasó de largo no antes de lanzar una patada a la espalda que lo mandó a volar al otro extremo, quedando solo él solo de pie. Sin pensarlo dos veces, levitó por unos momentos antes de emprender el vuelo hacia el cielo, esperando perder a estos locos. Esa noche Alan no volvió a casa y amaneció en un hotel, así salvando a su identidad y su propiedad en caso de que le siguieran. También había llamado a emergencias y había denunciado lo que le había pasado, llenando el lugar con héroes de bajo nivel y policías. Pasó el tiempo, y Alan se mantuvo óptimo para el gran día, su primer día de clases. Sus padres se mantuvieron dedicados en sus investigaciones, un colega de su padre le había pedido un favor, así que tuvo que asistir a la isla tecnológica de Islandia. Su madre, por otro lado, se encontraba en Europa en una investigación peculiar relacionada a los animales peculiares, animales que pudieron desarrollar peculiaridades, siendo únicos en sus hábitats. Se preparó y tomó su mochila, y se dirigió hacia la UA. Mientras se dirigía hacia la academia, pensaba en las deficiencias a mejorar de su creación. El Cosetrix era su orgullo, quien le permitía a él, alguien sin peculiaridades, acceder a un montón de ellas sin ningún inconveniente adverso que perjudicara su salud o su estado físico. Tendría que encontrar la manera de buscar una fuente de energía adicional con el cual pudiera encajar en la tecnología, para así alargar el tiempo de duración de la misma. También necesitaba hacer que el Cosetrix fuera más pequeño, y sobre todo y más importante, necesitaba ampliar más su catálogo de peculiaridades, ya que solo tenía 6 lo suficientemente buenos como para usarlo en el departamento de héroes. Y también debía recopilar más material genético, especialmente el de Midorilla. Ese niño, a pesar de los terribles efectos que había dejado el poder que poseía en su cuerpo, no cabía duda de que era poderoso. Muy pocas personas podrían realizar hazañas de nivel potencia. Al cabo de un tiempo, por fin había llegado a la academia. Se dirigió hacia la entrada, extrañando no haber tenido a su amigo a su lado, quien había terminado en el departamento de héroes de la clase B. Celebró su gran triunfo, y esperaron dar lo mejor de ellos algún día. Alan ingresó al edificio, recorrió los pasillos, y encontró el aula que le correspondía. La clase A tomó la puerta y la deslizó con confianza. Se adentró hacia el aula bajo las miradas de las personas, mientras Alan dirigía sus ojos de manera precisa, escaneando a sus futuros compañeros de clase. Observó a muchos con cualidades sociales muy sorprendentes, pues todos tomaron algún grupo y empezaron a conocerse para saber más del otro. Otro, sin embargo, se mantuvo al margen de los demás, mientras solo esperaban, ignorando de una manera u otra. Alan también observó a algunos estudiantes interesantes, como un chico que parecía tener una mutación aviar en su cabeza, haciéndolo parecer algún tipo de cuervo. Mientras que por otro lado, había un chico que parecía alguna especie de roca de carne posiblemente áspera y resistente de una tez sonrosada.
una chica rosa completo con ojos negros y dorados, e incluso una niña rana y otro con cola. Para ser mutantes, seguro que corrieron con suerte en comparación a mi amigo, este pensó mientras miraba por casualidad a otro chico, aparentemente con la apariencia de un chico gigantesco. Poseía 6 brazos con membranas que se extendían hacia los antebrazos. En cualquier caso, sus compañeros de clase parecían interesantes. Ignoró por completo a unos chicos que discutían por una mesa y esperó al profesor. Para su sorpresa, ese chico, llamado Midoriya, había logrado entrar al mismo curso, cruzando miradas que demostraron las sorpresas de ambos. Sin embargo, no prestó más atención a estos acontecimientos y esperó a que el profesor, quien se encontraba detrás del